al 320-620-8312 o en nuestras redes sociales como @IESColombia. Y hoy aprovechamos para desearle un muy feliz cumpleaños a nuestro presidente de la IES Sección Colombia, a Luis Alejandro Cárdenas García. Le deseamos muchos éxitos y que su vida esté llena siempre de mucha luz. Hola Andrea y a todos, muchas gracias por esos mensajes. Muchas gracias. Hola Alejandro, muchas felicidades. Bueno, esa era la presentación de la Semana de la Luz con todas las actividades que tenemos. Igual los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que se estén enterando de todas las novedades que vamos a tener esta semana. Y ahora, continuando con la agenda, vamos a tener la charla bienvenida que he titulado El poder transformador de la luz. Pero primero, pues quiero contarles un poquito sobre mí, presentarme formalmente. Mi nombre es Andrea Lorena Acevedo Salgado. Yo soy ingeniera electricista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Mi camino en el mundo de la iluminación comenzó desde hace 13 años. Primero trabajé como profesional de alumbrado público por 3 años en la empresa de energía de la ciudad de Manizales, aquí en Colombia, la Central Hidroeléctrica de Caldas Check. Y luego, desde hace 10 años hasta la actualidad, me desempeño como ingeniera de proyectos y modernización en la concesión de alumbrado público de la ciudad de Armenia. Aquí he participado en el desarrollo de modernizaciones, expansiones LED, elaboración de diseños para proyectos de alumbrado público, diseños de iluminación de vías, de parques, de escenarios deportivos. También he estado en aplicación de nuevas tecnologías inteligentes de ciudad y pues atendiendo solicitudes de iluminación de la comunidad y todos los entes territoriales que tenemos acá. Soy miembro activo de la IES desde el año 2020 y actualmente soy la vicepresidente de la IES Sección Colombia. Hoy, más allá de como de la parte de ingeniería, de características técnicas, de niveles de iluminación, de reglamentos, estándares, normas, bueno, todo esto que es fundamental para un adecuado nivel de iluminación o un diseño de iluminación. Hoy, más allá de eso, quiero enfocar esta charla como hablar de la luz desde un lado más humano, más emotivo, como desde las sensaciones que nos genera. Entonces, quiero comenzar por hacerles esta pregunta. A todos ustedes que están allí conectados, ¿te has detenido a pensar alguna vez en el poder transformador de la luz? Considero que hoy en día vivimos en un afán, todos los días corriendo de un lado para otro, siempre en la vida cotidiana, el día a día se nos va pasando muy rápido y no nos detenemos a valorar como todas las cosas que tenemos alrededor. Y una de ellas es la iluminación. No nos detenemos a pensar el impacto tan grande que tiene la iluminación sobre nuestro bienestar, ya sea positivo o negativo, dependiendo de la calidad, la cantidad o el tiempo que estés expuesto a cierto tipo de iluminación, si esta iluminación es adecuada o no es adecuada. Entonces, continuando con esta línea, que considero que la mayoría de las personas no dimensionan el poder transformador que tiene la luz sobre los lugares, sobre las personas, sobre los animales, sobre el medio ambiente, la agricultura, espacios culturales y de patrimonio, sobre fachadas arquitectónicas y muchísimo más. La luz está en todo nuestro entorno. Hablo de la luz natural y artificial también. Entonces quiero que nos detengamos a mirar estas imágenes. Este es un mismo espacio, un apartamento, pero tenemos en la esquina izquierda superior que está iluminado con luz natural. En una hora del día en la que entra el sol, podemos ver que la luz natural es suficiente para realizar las actividades que debemos hacer dentro de este espacio.
Además que entra la luz solar, o sea, podemos recibir la luz del sol que nos proporciona vitamina D, que es tan importante para nuestro cuerpo. Y además se pueden generar efectos de luz y sombra cuando la luz solar entra choca contra algunos objetos, generan sombras. En la esquina superior derecha podemos ver este mismo espacio, pero ya en un momento del día donde está cayendo la tarde, ya se está acercando la noche, entonces tenemos una combinación entre luz natural y luz artificial, ya que la luz natural no es suficiente para iluminar adentro para nuestras tareas, pero igual todavía tenemos entrada de luz natural, entonces se complementan entre la luz natural y la luz artificial. En nuestra esquina inferior izquierda tenemos ya el mismo espacio, pero en horas de la noche, donde no tenemos luz natural y tenemos que utilizar la luz artificial. En este caso es una luz artificial cálida que invita al descanso, invita a la relajación, invita como a terminar el día para ya prepararnos para un descanso reparador, para que empiece la hormona de la melatonina a segregarse, para que podamos prepararnos para dormir. Y en la esquina inferior derecha tenemos la luz artificial, una luz artificial, pero con colores, como con escenas. Entonces, este ya es un momento en que ya las persianas están abajo, tenemos una luz con diferentes tonalidades y esto invita como a un compartir, una reunión, un momento especial que tenemos dentro de este mismo espacio. Entonces, tenemos un mismo espacio, pero distintas sensaciones, que es como lo que quiero hablar hoy, como las sensaciones que nos genera la luz. Bueno, aquí les quiero compartir cómo transformar espacios oscuros con el alumbrado público. Esto ya es como más desde mi ámbito profesional. Quiero mostrarles algunos ejemplos de unas expansiones, unas instalaciones que hemos realizado aquí en la ciudad, donde vemos que la iluminación de espacios oscuros mejora la calidad de vida de las personas, se sienten más tranquilas, más seguras. Invitamos a las personas a que puedan salir, puedan compartir, puedan tener espacios de deporte, de recreación. Entonces vemos en la izquierda que una cancha que no tenía un polideportivo, que no tenía iluminación, luego lo iluminamos y pues ya las personas se acercan a hacer sus ejercicios. En el lado derecho tenemos un espacio donde el parque infantil e inclusive la vía vehicular estaban muy oscuras y pues logramos iluminarlos para que los niños puedan disfrutar de estos espacios. Estos otros dos sectores ya son espacios vehiculares donde era demasiado oscuro y podemos ver cómo con la iluminación ya se pueden percibir los espacios, ya evitamos riesgos de accidente y sobre todo en el ejemplo del lado derecho, porque tenemos la salida del centro comercial Unicentro, que era bastante oscuro en horas de la noche. Bueno, y ahora como encaminándonos más hacia lo que será nuestra charla inaugural del día de hoy, donde vamos a hablar de la luz más allá de su función, de su objetivo principal de generarnos una función visual. Entonces quiero contarles como mi experiencia acerca de neuroiluminación, que yo tuve el honor de participar en el primer curso de neuroiluminación. Entonces quiero como contarles un poquito a partir de mi experiencia, porque es un proyecto educativo innovador, muy interesante, y es impactante ver y darse cuenta cómo la luz bien aplicada puede generar tanto bienestar y puede ayudar tanto al ser humano y todo nuestro entorno. En el curso que yo tuve la fortuna, fueron 12 clases sobre estos temas, les diré rápidamente: biofilia y estrés en espacios interiores, iluminación y bienestar, diseño lumínico consciente, neurodiseño de espacios comerciales, luz y seguridad, iluminación del espacio público, iluminación inclusiva atendiendo la diversidad,
la luz y los beneficios en el ámbito de la salud, el poder de la luz en el cerebro, muy importante tema, sistemas de control de iluminación, iluminación sostenible para el bienestar, espacios laborales saludables y productivos y espacios de aprendizaje amigable y neuroarquitectura. Y obviamente con el certificado del curso, pues ya Fernando más adelante les hablará más sobre esto, pero quería compartirles como mi experiencia, que fue muy enriquecedor, como abrirme a otros temas más allá de mi ámbito profesional, a diseños de iluminación de espacios que yo no convivo en el día a día, que no son como mi resorte profesional. Y quiero, ya para finalizar esta charla, compartirles 3 temas de todos estos que en mí pues me llamaron la atención. El primer tema es los diseños de iluminación en espacios comerciales. Me llamó la atención porque yo en mi concepto, en mi mente tenía que el diseño de iluminación para un espacio comercial debía estar enfocado en los clientes, como para llamar a los clientes a que entren a comprar. Y pues sí, eso es muy importante ese aspecto, pero ¿qué pasa con las personas, con los vendedores que están todo el día en este espacio? Hay que diseñar también pensando en estas personas que son las que están expuestas a la iluminación en estas tiendas, en estos espacios durante todo el día. La iluminación en hospitales. Normalmente la iluminación en hospitales es una luz fría, que todos los pasillos se ven así como en la imagen. A veces no sabemos si es de día o si es de noche. Y bueno, también pensaría uno que enfocarse en los pacientes que llegan, pero pues el personal de salud que está todo el día en estos espacios necesita ciertos momentos o ciertas áreas también como para su descanso. Y hubo en una de las clases que nos hablaron de que hay estudios de que, por ejemplo, para los pacientes que se recuperan en habitaciones con entrada de luz natural, con ventanas, se recuperaban más rápido que los pacientes que están en espacios cerrados. O inclusive pacientes que están en habitaciones que tenían solo 4 paredes, pero que en una de las paredes ponían algo que imitara la naturaleza. Eso también ayudaba a su recuperación más pronta. Y en cuanto al personal de salud, generar espacios como una habitación, un cuarto donde les pongan una luz más cálida, de pronto sonidos relajantes, puede ser algo con un aroma, para que el personal de salud pueda descansar, o inclusive buscar espacios abiertos, si el hospital o la edificación lo permite, donde puedan salir a tomarse un café, tomar el sol y bueno, pues como que esto le genere bienestar para que puedan atender mejor a sus pacientes. Y finalmente, me llamó la atención la iluminación en espacios educativos en cuanto al tema del cambio de la temperatura del color para estos espacios. Entonces, por ejemplo, podemos tener que en la mañana, cuando los estudiantes llegan como somnolientos o apenas como empezando su día después de toda la noche, ponerles una temperatura del color fría, más blanca, para que se pongan en modo alerta, para que se active su cortisol, para que estén más activos. Y, por ejemplo, como en la parte izquierda, ya finalizando la tarde, cambiar a una tonalidad más cálida la temperatura del color de la luz para que ya estén ellos como entrando en ese modo descanso que después del colegio ya irán a sus casas a descansar. Entonces quiero que se queden como con esta idea del poder transformador que tiene la luz en todo nuestro entorno. Y el reto para diseñadores de iluminación, arquitectos, ingenieros, fabricantes y todos los que estamos en el mundo de la luz consiste en crear un diseño responsable, consciente, eficiente, sostenible, innovador y centrado en el bienestar del ser humano y de su entorno. Bueno, entonces hasta aquí esta charla por mi parte, la charla bienvenida, les agradezco mucho. Y ahora voy a presentar a Fernando Masetti, a quien le agradecemos mucho su participación, su colaboración en esta Semana de la Luz con nuestra charla inaugural.
Fernando Macetti es diseñador de interiores y diseñador de iluminación, quien desde 1984 ha estado involucrado en diseño interior e iluminación. Dentro de su actividad académica es fundador y director de Diseño y Más, Instituto de Enseñanza de Interiorismo. Es titular de cátedra de la Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo, Buenos Aires. Es cofundador de Neuroiluminación, docente y coordinador académico en el Instituto de Formación de Oficios del Espectáculo, en la carrera anual de Diseño e Iluminación Arquitectónica. Es docente invitado en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Cuyo, Mendoza. Dentro de sus actividades también es conferencista magistral en congresos, exposiciones y eventos de diseño. Ha dictado más de 80 conferencias en Latinoamérica, más de 100 cursos, capacitaciones y talleres en Latinoamérica. Ha publicado más de 90 artículos técnicos, papers, entrevistas y crónicas en congresos de diseño y revistas especializadas de iluminación y diseño en Latinoamérica y Europa. Y es jurado, mentor y tutor de eventos y concursos de diseño internacionales. Entonces, Fernando, bienvenido, te cedo la palabra, la audiencia es toda tuya. Bueno, Andrea, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los asistentes. Veo muchos amigos, colegas, compañeros de toda Latinoamérica, alumnos, exalumnos y muy feliz, alumnas también muy feliz de poder compartir esta jornada inaugural de la IES Colombia, feliz de poder sumarme a este gran evento, el honor de abrir estas jornadas que se van a suceder durante la semana y con una temática sumamente interesante y muy variada que han preparado de la IES. Y esta presentación tiene que ver justamente con lo que comentaba Andrea, que tenía que ver con esta alternativa, esta innovación que hemos creado de la neuroiluminación. Quiero compartir entonces mi pantalla. Ustedes me dicen si se está viendo. Sí, ya se está viendo. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, Fernando, se ve. Yo no lo estoy viendo. Un segundo. Ahí estamos. A ver ahora. Un segundo que creo que tengo que abrir primero la presentación. Un segundo. Ahora sí. Y ahora acá. A ver si logran ver la presentación. Me dicen. ¿Sí se ve? Sí, se ve el PowerPoint. Ok, pero... Pero no se ve como presentación. Yo creo que le tienes que dar compartir pantalla completa. Ok, un segundo entonces. Tiene que... Toda la pantalla. No. Un segundo, porque se está abriendo toda la pantalla, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando? Sí, se te escucha. Ok, el problema es que no me deja compartir en modo presentación. ¿Alguien me indica cómo? Pero sí, dale modo pantalla completa y luego ya te vas para la presentación. Modo pantalla completa, aquí. A ver ahora. Sí, se sigue abriendo en formato con miniatura. Fernando,
Sí, En dime. la parte de abajo, en la Sí. línea de abajo, hay como una pantallita chiquita al lado de la línea, donde Sí. al lado de la línea de Zoom, hay como una pantallita chiquita. Ahí tenés que hacerle clic. Acá. En la parte, no, parte de abajo, Fernando. Más a la derecha, como al lado del Más Zoom. a la derecha. Al lado del Zoom, a la derecha, hay como una pantallita. Sí, Más pero a la derecha. no lo estoy viendo. Esta Es donde en dice mi estás derecha, presentando, perdón, es mi derecha, Fernando. acá donde dice estás presentando. Donde hay como la pantalla de un televisor, más abajito. Más a la derecha, más a la derecha. Más. Dale otro poquito, casi está llegando a la barra del Zoom. Sí, pero es que ahí se está abriendo el modo miniatura. Ese es el problema. A ver un segundo, porque yo lo que quiero es abrirlo en formato de pantalla completa, pero no me está dejando y no sé cómo hacerlo. A ver un segundo. Pantalla completa. Un segundo. No, evidentemente no me está dejando abrir la pantalla completa. ¿Alguien me puede indicar cómo hacerlo? Pues ahí en compartir pantalla completa, ahí donde estaba yo, le hacen compartir, luego toda la Acá. pantalla, Toda la pantalla. ahí abres la presentación y le das F5 en el teclado. Donde dice pantalla completa F5. Pero primero tienes que compartir la pantalla desde Google Meet, la Sí, pantalla pero completa. Dale clic en compartir pantalla. Luego, en la ventana que se te abre, le das toda la pantalla arriba sí, y seleccionas la pantalla y ya le das compartir. y eso estoy haciendo, pero se abre todo, se abre. Sí, no importa. Sí, Y sí, ya está bien. luego ve a la presentación y le das F5, como dice él. Ahora la están viendo. No, Sí, nosotros sí la vemos cuando la tienes abierta. No, ahí donde claro. te El asunto es que no me está dejando abrirlo como me están indicando. Fernando, te Dame. mandé por WhatsApp unas imágenes. Ok. Ok. Sí, ahí estoy. Lo estoy abriendo desde ahí. Y se ve el costadito, no es tan grave tampoco, Fer. Sí, sí. El asunto es que quería en pantalla completa. Lo que pasa es que cuando salgo de la presentación, ¿ahí lo están viendo? ¿Lo están viendo en pantalla completa? No. No, no lo estamos viendo. Ok. Un segundo. Ahí estoy siguiendo tus... Y toda la pantalla estoy haciendo eso. Un segundo. Compartir. Ahí estoy, un segundo. Te sugiero lo envíes a algún correo o algún WhatsApp de la moderadora, por ejemplo, para que te colabore con la Sí, proyección. yo ya te iba a decir lo mismo, Sí, Fernando. sí, el asunto es que lo tengo cargado aquí. A ver, un segundo. Debería ser más fácil según las indicaciones que me están dando acá, Ah, pero bueno.
pero no se abre del formato que... un segundo, vamos a ver. Sí, a ver, gracias, Eugenia. A ver, intento hacerlo. Lamento cortar la dinámica que venía tan interesante de Andrea, pero evidentemente es un problema de mi computadora que no me está dejando compartirlo. Ahí se está compartiendo todo. No es esa la Ahí presentación. dale a ocultar si quieres para que Ocultar. puedas ver los demás. Exacto. Y vas a PowerPoint, donde tienes la presentación. Sí, Y luego ahí buscas el icono que está al lado de Zoom. Ahí. está. Sí, ya. Ahí está, ahí Ahí se lo ve Ya está. se ve. perfecto. Ahora sí la vemos toda. Muchas gracias. Bueno, gente, disculpen las dificultades técnicas, evidentemente mi computadora o yo también estábamos ahí bloqueados, pero bueno, la idea es, como digo, un honor abrir estas presentaciones que tienen que ver con neuroiluminación y la luz y el impacto en el ser humano, que es lo que comentaba Andrea justamente, estas innovaciones que se están dando en los últimos años, sobre todo post pandemia, referido a la importancia de la luz en el ser humano. Y esto tiene que ver, si están viendo un bebé saludando a la luz, me dicen. Sí, señor, ahí lo vemos. Ok, bien. Entonces este bebé lo que está fascinado con la luz, porque en realidad la luz es una instancia que nace desde el momento que nosotros nacemos, es decir, no podemos vivir sin luz, la experiencia es innata, es intrínseca a la condición humana, nace con nosotros y se desarrolla a lo largo de la vida, y esto tiene que ver con nuestros orígenes como seres humanos. El descubrimiento del fuego es un momento, podemos decir, el momento más trascendental en la historia del desarrollo de la evolución humana, a partir del descubrimiento y la manipulación del fuego, el control del fuego, es donde nosotros nos separamos de los primates y empezamos a desarrollarnos como seres humanos. Y esto tiene que ver con el poder del fuego que no solo hace un aporte de calor, de luz nocturna, artificial, tiene que ver con la seguridad también, y un momento clave en el desarrollo del ser humano, y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar en varios momentos de la presentación, que tiene que ver con la posibilidad de cocinar los alimentos. Ahí se produce un cambio gigante, un salto enorme en la historia del desarrollo de los seres humanos, porque básicamente poder cocinar los alimentos permitió el crecimiento del cerebro, y ahí es donde nos despegamos de nuestros hermanos, primos, primates, y eso es un momento trascendental. Esto duró 600.000 años de desarrollo, pero fue tan trascendental que nos permitió desarrollarnos como seres humanos. Hasta el día de hoy el fuego tiene un enorme poder, nos capta mucho la atención, nos convoca, tiene que ver con lo social, tiene que ver con el punto focal, de ahí viene la palabra, tiene que ver con esa relación humana intrínseca y además en nuestro propio ADN. No podemos separarnos del poder enorme que tiene el fuego en nuestra vida. El fuego y la luz, como consecuencia de esta relación del ser humano y el desarrollo a lo largo de los millones de años con respecto al fuego. Y la luz está intrínsecamente relacionada con el lugar. El lugar lo relacionamos con un concepto, los romanos llamaban el genius loci. El genius loci tiene que ver con las características particulares de un lugar donde nacemos, donde nosotros nos desarrollamos, y eso tiene que ver con un lugar específico, es decir, nuestro espacio, nuestro ambiente, nuestro clima, la cantidad de horas de luz que tenemos en diferentes momentos del año y en diferentes países y en diferentes zonas, que tienen que ver con una relación íntimamente cercana al ser humano. Eso definitivamente tiene que ver con condiciones ambientales, socioculturales, nos modifica, nos marca una identidad, nos da una idiosincrasia particular. Seguramente esta persona que vive en el desierto
se va a manifestar absolutamente distinta a alguien que vive en Alaska, por ejemplo, o que vive en Colombia. Es decir, la relación que tenemos con la luz y con el clima tiene mucho que ver con nuestra relación con el entorno, y como eso está basado justamente con nuestra supervivencia, no podemos separarlo. El tema es que generalmente no nos damos cuenta de estas cosas, forman parte de nuestra vida diaria. Solo cuando empezamos a tomar conciencia de la importancia que tiene la luz en nuestra vida, que es vital, valga la redundancia, tiene que ver justamente con esto. Y esto a lo largo de los siglos se fue dando muchos cambios que están relacionados justamente con cómo nosotros nos relacionamos con nuestro espacio, ¿no? el espacio exterior. Hoy estamos en un momento trascendente, y lo pongo en términos históricos, lo que estamos viviendo como sociedad. Esto se relaciona con algo que se está hablando mucho en los últimos años y sobre todo post pandemia, que es el ciclo circadiano, este reloj interno biológico que regula todo nuestro organismo. Bueno, está en crisis. A nivel social estamos padeciendo los trastornos, la desincronización de estos ritmos circadianos, que son parte esencial de la vida. No podemos vivir sin que nuestro organismo responda a esto de forma natural, es inconsciente, no podemos tener ningún control sobre eso, pero sí estos procesos se están viendo fuertemente desincronizados, ¿sí? La vida moderna nos ha llevado a tener muchas enfermedades asociadas a la desincronización de estos ciclos circadianos, romper los ciclos que están relacionados, por ejemplo, con los trastornos del sueño, que hoy hay una crisis enorme a nivel mundial del sueño, ¿sí? Dormimos poco y mal, y eso evidentemente trae enormes trastornos de salud pública, y eso estamos hablando en una escala mundial, y estamos hablando de muchísimo dinero que asociado, por ejemplo, a esta problemática del sueño. Las alteraciones metabólicas, hoy se están hablando de preocupantes niveles de aumento de porcentajes de diabetes tipo 2 en niños. Es una enfermedad de los últimos 20 años, es un problema muy serio y tiene que ver obviamente con el sedentarismo. Los problemas mentales que estamos padeciendo y que vamos a continuar fuertemente en los próximos años y en las próximas décadas, sobre todo que nos tocó vivir un momento muy particular que fue la pandemia, y todas las consecuencias que está trayendo eso evidentemente tienen que ver con problemas de depresión, de ansiedad en jóvenes, en adultos. Antes era mucho más sectario y hoy realmente se está expandiendo hasta niños, ¿sí? Y también los problemas cognitivos que tienen que ver con la concentración, con la memoria, con la toma de decisión. Todo esto lo resumo mucho, pero en realidad hay mucha evidencia científica que avala todo esto de desincronización de estos ritmos circadianos. Nosotros permanecemos el 80% de nuestro tiempo en espacios interiores, entonces el contacto con la naturaleza es cada vez más deficiente. Esto evidentemente podemos decir los últimos 200 años, a partir de la revolución industrial en adelante se produce un cambio enorme de estos ciclos, de ciclo circadiano, de horas de sueño, de trabajo, de cantidad de horas que permanecemos en espacios interiores, y ha llevado al mundo de la investigación científica a muchos trabajos relacionados con eso. Uno de ellos fue este importante avance que hicieron los doctores Hall, Rosbach y Young, que tiene que ver con los mecanismos moleculares de los ritmos circadianos. Es larguísimo explicarlo y es sumamente complejo, pero ellos trabajaron muchísimos años, más de 2 décadas, en el desarrollo de esta investigación, y a tal punto que en el 2017 ganaron el Premio Nobel de Medicina por este trabajo. Fue un salto enorme para poder entender realmente qué es lo que ocurre. Antes había poca evidencia científica, era más anecdótica o era más de campos de investigación, pero no había evidencia científica, y ellos establecieron muchos parámetros relacionados con eso. Sumamente interesante porque nos dio muchas pautas y mucha información también, y esos procesos siguen en la investigación científica. Acá yo tuve que
que seleccionar mucho los temas, es muy amplio todo esto que estoy mencionando y estoy simplemente poniendo prácticamente títulos, pero me parece interesante relacionar dos aspectos de los que comúnmente hablamos, que son los niveles de iluminación, ahí estoy hablando de más o menos luz, ¿sí? La gente se relaciona mucho con la cantidad de luz en los espacios, por eso escuchamos a decir en un espacio la gente dice había mucha luz, estaba muy iluminado, había poca luz, había una luz muy suave, eso es un término que me llama mucho, cuando la gente dice había una luz muy suave, entonces parece como que suave parece algo más relacionado a lo táctil o a lo auditivo, ¿no? ¿Cómo es una luz suave, ¿no? Una luz entra por los ojos, pero sin embargo la gente se manifiesta casi en una combinación sensorial, y ahora vamos a hablar de eso. Y acá yo hice algunos ítems que tienen que ver con estos dos aspectos, ¿sí? Que la localización geográfica tiene mucho que ver con nuestras variaciones que tienen que ver justamente cómo nosotros nos comportamos a esto. No es lo mismo nacer en Suecia que en Venezuela, es decir, la luz es distinta, los niveles de iluminación son distintas, y eso tiene mucho que ver con esto que mencionaba, ¿no? Que asociamos en general tonalidades cálidas a bajos niveles de iluminación, ¿sí? También algo interesante que estoy investigando ahora fuertemente, una cuestión de género, y tiene que ver con las tonalidades de la luz. Hay estudios que evidencian una preferencia de luces cálidas en género femenino y luces más frías en género masculino. Eso lo podemos asociar a las primeras imágenes que veíamos cuando éramos hombres de las cavernas y estábamos en esa situación donde los hombres salían a cazar durante el día y las mujeres cocinaban los alimentos en el fuego. Entonces ahí hay una relación muy interesante con esto de los niveles y la temperatura de color. Y también como nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, también cómo se activa o se adormece en función de las diferentes tonalidades, ¿no? Las frías generan una actividad, una reactivación, y las tonalidades más cálidas tienden a relajar. Algo que ya sabemos, pero ahora hay evidencia científica de esto, y eso es lo interesante. La temperatura de color, que se habla tanto ahora, sabemos que es mucho más que la tonalidad de la luz, no es solamente este aspecto, pero sabemos que en el impacto en las personas que viven en un lugar tiene sí mucha implicancia, y además es una cuestión muy subjetiva de preferencias, de cómo quiero que se vea mi interior, cómo me quiero sentir en ese espacio interior, en mi casa. Cada familia, cada cliente, cada persona es un mundo, y los que nos dedicamos al diseño tenemos obviamente en cuenta esa forma de vida, y atendemos a esas cuestiones que tienen que ver con gustos, con formas de vida, con edades de las personas que habitan en el lugar, con los tipos de iluminación, con los niveles de iluminación, con las tonalidades, obviamente. Todo eso forma parte de un proyecto de iluminación integrado a un proyecto de interiorismo, un proyecto arquitectónico, ¿sí? Y tenemos muchas posibilidades desde la tecnología de poder variar las tonalidades dentro de un espacio, es decir, empatar la tonalidad con la luz natural que entra por la ventana, y lo podemos variar durante el día, y eso evidentemente trae beneficios que tienen que ver con la luz artificial y el tiempo que nosotros permanecemos en espacios interiores, y cómo de alguna manera podemos engañar a nuestro cerebro, que además nuestro cerebro se cree todo lo que entra por los ojos se lo cree. Entonces el asunto es que de alguna manera lo estamos engañando con esto, ¿no? Es decir, la luz artificial se empata, se iguala en términos de tonalidad con la luz artificial, y los proyectos empiezan a ser mucho más humanos, mucho más reales, con diferentes estilos, con diferentes mobiliario, con diferentes formas de vida, pero nosotros podemos, como diseñadores, como arquitectos, como interioristas, podemos dar soluciones puntuales, y digo puntuales específicamente para esa persona que vive en ese lugar, no es un diseño en serie, es algo que tiene que ver con soluciones bien específicas. Después, las soluciones tienen que ver con la materialidad, tienen que ver con el estilo de vida. Eso que estamos viendo es luz artificial, aunque parezca luz natural, en realidad es un gran plafón que está en la parte superior de este jardín interno, y daba una sensación preciosa de luz natural que entraba por la parte superior de forma cenital.
Estas implicancias tienen que ver con formas de vida. Estas son unas imágenes, no crean que ando espiando a mis vecinos, pero bueno, me llama mucho la atención, es cuestión de prestar un poco de atención y ver cómo cada uno vive su vida, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones totalmente subjetivas, respetables y demás. Sabemos, sí, que esta persona que está viviendo esta es una imagen de las 11 de la noche, aproximadamente, y esta persona que está viviendo puntualmente en este espacio con esa tonalidad tan fría seguramente va a tener problemas de sueño porque su cerebro no está preparándose para irse a dormir, así que tenemos esa problemática. Esta es una foto que se ha viralizado mucho, ahí les pongo el nombre de mi amigo Sebastián, él me la sacó en Punta del Este. Esto es una torre, un piso como un piso 20, estaba cenando una noche y como a la 1 de la mañana y encontró esta situación y le llamó la atención, sacó la foto, me la mandó y a partir de ahí se empezó a viralizar por todos lados y he visto que la han usado esta foto por todos lados. Bueno, es de mi amigo Sebastián y acá podemos ver esta evidencia, ¿no? De cómo cada familia, cada persona es un mundo, ¿no? La 1 de la mañana y fíjense la diferencia que hay de tonalidad. Todo esto nos llevó hace 2 años a desarrollar un programa con Jacqueline Junge, mi socia chilena. En un programa nos embarcamos en un programa que tenía que ver con 2 intereses, el mío de la iluminación y el de Jacqueline de la parte de psicología. Entonces tuvimos ahí un encuentro, nos encontramos en Chile, nos encontramos en Buenos Aires, bueno, hablamos mucho y al final lanzamos este proyecto llamado Neuroiluminación, que les mencionaba Andrea al inicio, y bueno, ha sido impresionante. En estos 2 años se abrieron puertas, se abrieron mundos nuevos, absolutamente, se abrieron contactos de personas que estaban en principio no relacionadas con la luz. Hoy me encuentro hablando con neurocirujanos, me encuentro hablando con enfermeras, con artistas plásticos, con interioristas, ni hablar, o sea, con ingenieros o con médicos, es decir, con gente que en principio puede estar o no relacionado al mundo de la iluminación, pero mucha gente que no. Y fue muy interesante porque empezamos a ver las implicancias que tiene la luz y cómo cada persona en su ámbito, por ejemplo, un neurocirujano que está 18 horas en un quirófano, y entonces me decía que él prefiere una tonalidad fría dentro del quirófano, que prefiere poner una música determinada, que a veces hasta le da a elegir a su paciente la música que van a poner, es decir, armar un microclima dentro de su espacio laboral, muy estresante en ese caso, pero con la luz como un elemento clave. Y eso empieza a tener mucha relevancia en el mundo de la iluminación porque creemos, y yo estoy convencido de esto, que es un paso superador, es decir, es un paso mejorador, es pensar de una manera distinta los proyectos en función de poner a las personas realmente en el centro del proyecto, pero no solamente como usuario, sino como una persona viviente, como alguien que siente, alguien que vive el espacio y que además tiene impacto en su forma de vida y en su cerebro. Esto se lo debemos mucho al doctor Salk. Jonas Salk fue un científico que trabajaba en su laboratorio en un subsuelo oscuro y estaba muy apesadumbrado porque no le salían las ideas, estaba muy trabado, estaba muy aburrido. Y entonces Salk, un médico norteamericano, toma una decisión que va a cambiar su vida y la de millones de personas. La decisión fue irse en un viaje casi espiritual a Italia, a la zona de la Umbría italiana, ahí con la Basílica de San Francisco de Asís. Él encuentra en ese ambiente, en ese clima, en esos espacios, en esa monumentalidad de la basílica, empieza a encontrar que las ideas empezaban a florecer en su cabeza. Es decir, aquello que estaba latente pero no salía a flote, estaba ahí, pero estaba dormido. Y entonces Salk toma una decisión fundamental porque a su regreso a Estados Unidos se asocia con Louis Kahn, famoso arquitecto, que ya venía trabajando mucho con el concepto de la iluminación natural dentro de su arquitectura. Entonces hacen una alianza increíblemente productiva y desarrollan
este famoso edificio, el Salk Institute en California, en La Joya, que hoy se transformó en La Joya de la neuroarquitectura, es decir, es como la meca de la neuroarquitectura, porque ahí Kant aplicó todos los conceptos relacionados a la luz natural en los espacios interiores. Es largo de explicarlo, pero el edificio realmente contempla que inclusive hay iluminación natural en subsuelos, para que los científicos, de hecho salieron 6 premios Nobel después del desarrollo de la primera vacuna que desarrolló Salk, que fue la vacuna contra la polio. La primera vacuna de la polio es obra de Salk. Después tuvo la otra de Sabin, pero la primera fue de él. Y de este instituto salieron 6 premios Nobel. Entonces, ahí algo, ¿no? Algo está pasando ahí, algo muy bueno está pasando. Y eso tiene que ver con el espacio. Tiene que ver con la personalización de los laboratorios. Cada científico tiene la posibilidad de personalizar su espacio y estas vistas y esta simetría y este ritmo y esta materialidad hace que realmente el espacio sea promotor, digamos, además, es decir, el Instituto Salk de alguna manera es el primero que entiende que el espacio tiene una relación directa con la productividad, con la creatividad, con sentirse mejor. Y entonces a partir de ahí nace de alguna manera esta idea de la neuroarquitectura, entendida no como una materia en sí, sino como una forma de entender el espacio construido, incluyendo la luz natural, entre otras cosas. Acá hay una frase de Luis Kahn que habla justamente de eso, ¿no? Ella venía inclusive haciendo museos con luz natural. No puedo definir el espacio como tal si no tiene luz natural. Es más que una frase, es toda una cuestión filosófica de su arquitectura, y acá lo aplicaron de una manera brutal. El espacio es hermosísimo. Y este patio, justamente, que en un principio iba a tener vegetación, se había pensado en jardines, intervino Luis Barragán, que ahora vamos a hablar de él, el arquitecto mexicano, y él tomó la decisión de decir, no, acá vamos a hacer esta línea de agua que va a caer hacia una pileta, hacia vista al océano, es una barranca, y vamos a dejar esto en mármol travertino, así, y fue una gran idea. La idea de los aspectos fisiológicos y psicológicos de la luz tienen que ver con esta forma novedosa, incipiente, de entender la arquitectura aplicada con neurociencia. Es decir, se habla mucho de neuroarquitectura, mejor decir la neurociencia aplicada a la arquitectura interior, al interiorismo y la iluminación como una herramienta fundamental. Trabaja sobre todo en esto, es decir, la neuroarquitectura, el neurointeriorismo, la neuroiluminación trabaja con esto, es decir, qué le gusta al cerebro, o sea, interpretar realmente, saber qué es lo que le pasa al cerebro. Yo puse acá una frase única que parece muy obvia y muy tonta si se quiere, pero para mí es clave, que es entender el espacio sin tener que hacer esfuerzos visuales o físicos. Es decir, la gente no tiene que hacer un trabajo mental que va a gastar energía además para hacer ese trabajo, para entender qué es lo que está viendo cuando ingresa a un espacio construido. Entonces me parece que la palabra, yo, entre otras cosas, seleccioné como entender. Entender el espacio tiene mucho que ver con la luz y el color, tiene mucho que ver con el volumen, con la escala del proyecto. Hoy se habla mucho, por ejemplo, hay mucha evidencia sobre las alturas de techo, por ejemplo, ¿sí? Que ya no es una cuestión arquitectónica, no es una cuestión decorativa simplemente, sino que tiene eso impacto en nuestro cerebro. Quizás fue eso lo que le pasó a Salk, cuando ingresaba a la basílica y tenía en San Francisco de Asís, tenía esa escala monumental y ese efecto que justamente se llama efecto catedral, tiene mucho que ver cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos con el tamaño del espacio, ¿sí? Hay mucho para hablar de eso. Y los materiales son claves. A mí como interiorista además es fundamental. El tema de las texturas es un aspecto fundamental. Ya no solamente como una cuestión decorativa, sino cómo impacta eso en nuestro cerebro. Y textura tiene todo. Todos los materiales tienen textura. En el mundo del interiorismo siempre se habla de textura como algo rugoso, pero un vidrio también tiene textura, ¿sí? Desde lo visual yo puedo inferir cómo es ese material, que es liso, brillante, y cuando lo toco quizás es frío, ¿sí? Distinto a un ladrillo, por ejemplo, que lo veo y es rugoso, ¿sí? Y cuando lo toco
siento que es rugoso y además está a una temperatura un poco más cálida. Y eso tiene que ver con las texturas. Y eso se relaciona además con toda la evidencia científica relacionada con los sonidos, con los aromas que son tan importantes en los espacios interiores, ¿sí? Los estímulos visuales son los más poderosos, el 80% de la información entra por los ojos, después nuestro cerebro interpreta esas imágenes, las administra, de alguna manera las gestiona para que podamos entender. Lo que pasa es que lo hacemos de forma natural, no nos damos cuenta, por suerte no nos damos cuenta, porque si fuéramos conscientes todo el tiempo de lo que estamos viendo, nuestro cerebro explotaría de estrés, no le daría la energía que gastaría para hacer todo ese proceso de manera consciente. Por eso hay muchas cosas que vemos y no nos damos cuenta, nuestro cerebro no lo vio, en realidad no lo vio a propósito, ¿sí? No lo vio a propósito, se está cuidando de no ver todo porque si no sería un terrible gasto de energía. La iluminación obviamente tiene una influencia directa en la percepción espacial, ¿sí? Sabemos que la iluminación modifica virtualmente el tamaño de un espacio. El color, y siempre se asocia el color como un elemento separado, el color, en el interiorismo, por ejemplo. El color es luz reflejada. Entonces, podemos pensar que el color es el resultado de la luz y cómo esos colores impactan además, no solamente desde lo decorativo, desde lo estético, sino que realmente tiene un impacto en nuestro cerebro. La morfología del espacio. Hoy se habla mucho de diseño orgánico, ¿no? Un diseño orgánico con formas curvas, suavidad, fluidez. Está muy bien eso, pero también el exceso de curvas trae mucho estrés, porque nosotros no vivimos en general en espacios curvos, ¿sí? Vivimos en espacios ortogonales que tienen aristas y cuando se pierden esas aristas puede llegar a ser un poco confuso el espacio. Por eso hay que balancear líneas curvas con líneas rectas, por ejemplo. Entonces ese balance hace que nuestro cerebro empieza a ordenarse un poco más. Siempre estamos buscando el orden. Nuestro cerebro trabaja muy bien con el orden, con la agrupación, ¿sí? Y ahí es donde se arman las escenas que tienen que ver con un espacio interior, por ejemplo. Los contrastes básicos que tienen que ver con la visión, ¿no? Vemos por contraste, ¿sí? Y los estímulos ápticos, que son lo que yo les mencionaba, de los táctiles, que hoy se está trabajando mucho en arquitectura, en interiorismo, que tiene que ver con los materiales, tiene que ver no solamente con cuando lo toco, sino también la sensación visual, es una cuestión hasta física, corporal, que nosotros tenemos con un objeto, ¿sí? Todos los objetos tienen textura y todos esos objetos se manifiestan de alguna manera en nuestro cerebro desde lo visual y después cuando realmente lo tocamos, ¿no? El microclima que se arma en un espacio de acuerdo a las texturas de los materiales. Imagínense un espacio todo de mármol, de Carrara, blanco, brillante, o un espacio de madera. Bueno, ahí las diferencias son visuales y además táctiles, ¿sí? Y también el mobiliario, que hoy se habla mucho de mobiliario orgánico, ¿no? Parece que todo lo que tiene curvas es orgánico, ¿sí? Vamos a ver eso, si realmente es un espacio orgánico o no, o puede ser un título nada más. Y estas sensaciones que se van dando desde lo visual, desde lo perceptual, en realidad despiertan en los humanos determinadas sensaciones que tienen que ver con la combinación de estos efectos. Lo hacemos casi de forma natural. Cuando tomamos conciencia de eso, empezamos a analizar los espacios, como hacemos la mayoría de arquitectos, interioristas, iluminadores, que estamos todo el tiempo trabajando, porque estamos todo el tiempo analizando los espacios, más allá de una cuestión visual o decorativa, ¿no? Los recorridos que se hacen en un espacio son fundamentales también para poder entender los espacios y vivir esos lugares de manera efectiva, y la carga sensorial además, ¿no? Que hoy se habla mucho de minimalismo, se habla mucho de maximalismo, hay una vuelta ahora a recuperar los espacios, ya dejar aquel minimalismo tan desnudo y volver un poco a los espacios con más identidad de alguna manera, ¿no? No tenerle miedo a esa palabrita de el recargado, ¿no? Que siempre parece que es mala palabra en interiorismo, ¿no? Y esa cuestión de la memoria espacial, el reconocimiento, ¿no? Cómo nosotros recordamos los espacios. Ahí está toda la evocación que nos involucra
con el espacio. La luz y el tiempo, traigo otra vez a Barragán. ¿Se acuerdan que los mencioné hace un ratito cuando hablaba del patio interior del Instituto Salk? Bueno, Barragán es de otro planeta. Barragán es, yo le digo que son los arquitectos que entendían la luz. Barragán dicen que era un genio del color, y era un genio del color, pero era más genio de la luz. Él entendía la luz, y entender la luz no es hacer un agujero en una pared para que entre la luz. Entender la luz es controlarla, saber qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en este sector del comedor con la piscina en la Casa Gilardi en México, en Ciudad de México, donde hizo una abertura en la parte superior, estratégicamente colocada para que se filtre la luz de una manera determinada. Es decir, es el control preciso, matemático, geométrico, astronómico, arquitectónico, interiorista y de iluminación, todo en eso. Bueno, se dan cuenta la admiración que tengo por Barragán, es uno de mis preferidos, seguro lo conocen, si no lo conozcan, conózcanlo porque es una maravilla. El manejo fino y sensible que tiene al tema de la luz, sobre todo en espacios interiores, ¿no? Creo que es un adelantado de esto que estamos hablando ahora. Que bueno, les dejo un sector de la casa nada más para que vean esa filtración. Y acá lo relaciono, me costó mucho separé a dos nada más, a tres arquitectos así relevantes relacionados con la luz, hay muchos, pero también lo relacioné con Tadao Ando, en esta famosa casa Collino, donde él, con otro estilo más brutalista, con estas texturas más de concreto, ahora que está tan de moda a partir de la película El Brutalista, bueno, Tadao Ando trabaja mucho con esta esencia, pero algo bastante curioso. Un amigo, Víctor Palacio, acá va mi homenaje, me contó esto que les voy a relatar. Tadao Ando hace unos años vivió una semana en la casa Gilardi. Estamos hablando de 2 premios Pritzker, ¿sí? Y Tadao Ando quería entender cómo lo había hecho Barragán. O sea, estamos hablando de un caso de un sentido, de una humildad impresionante que me pareció un gesto increíble. Estamos hablando de 2 grandes y sin embargo Tadao Ando quería saber cómo lo había hecho Gilardi, ¿no? Y sabiendo que Tadao Ando maneja la luz como nadie. Esas luces filtradas, esas luces rasantes que destacan esa textura, en otro estilo totalmente distinto, aquel del color que maneja Barragán, pero sin embargo hay ahí una conexión y la conexión es la luz, ¿no? La luz natural, ¿sí? Me pareció fantástico ese vínculo que se establece a través de la arquitectura, del interiorismo, de los materiales y de la luz natural como la materia. Así que bueno, les dejo esta reflexión con estos 2 grandes que le sumamos a Luis Kahn como otro grande relacionado también con la luz. Hay muchos otros, seguramente ustedes los conocen, pero bueno, hice esta selección muy acotada para poder vincularlos de alguna manera en esto de la arquitectura, el interiorismo, la iluminación y cómo todo eso está de alguna manera ligado. Y la luz también como un recordatorio natural del clima y las estaciones. Es decir, este proceso que nos parece natural, es natural y lo vivimos de esa manera, pero cuando uno presta atención nos damos cuenta de todas las variantes que hay en ese paso del tiempo, ¿no? O sea que la luz en realidad es la que va de alguna manera marcando el camino de este proceso. Y es interesante ver el lugar donde nacemos también, como digo, es fundamental, nos modifica, nos da identidad, nos marca la idiosincrasia individual y colectiva, así que es mucho más que eso. Y acá también me resulta interesante la luz y no el lenguaje de la luz, sino la luz y el lenguaje, es al revés. Cómo a lo largo del tiempo y en diferentes idiomas, inclusive, cómo la luz está presente. Los japoneses, que son muy astutos para suprimir palabras, a diferencia de nosotros latinos, españoles, castellanos, que tenemos un montón de palabras para describir un solo objeto. Esta palabra, kawakari, akari significa luz en japonés,
y esto es un efecto que tiene que ver con el río que resplandece en la oscuridad. Es una cuestión que, como digo, en castellano usamos un montón de palabras y los japoneses son mucho más simples que nosotros, más astutos también, y le llaman kawakari a este efecto de la noche y la luna reflejándose en el río. Y Komorebi, que es un poco más conocido, también, fíjense, Komorebi para nosotros es la luz del sol que se filtra a través de las hojas de los árboles. Miren qué largo que es. Pero bueno, ahí tenemos este efecto maravilloso también de Komorebi. Y algo que me llamó la atención del lenguaje, hace un tiempo se seleccionaron las 50 palabras más bonitas del idioma español, de castellano, y me llamó la atención que había varias relacionadas con la luz. Por ejemplo, arrebol, que es esta tonalidad rojiza, sobre todo a la tarde. Esto tiene una cuestión física, que lo hablamos en otro momento, pero me quedo con la parte de la palabra en este caso, ¿no? También la incandescencia, otra palabra que fue seleccionada como de las más bonitas del idioma español. Iridescencia, ahí hablamos de esta formación de estos arcoíris, de estos reflejos tornasolados que algunos materiales, no sé, los dicroicos, por ejemplo, que dan esta tonalidad tan linda. La luminiscencia también, otra de las palabras seleccionadas como las más lindas, la aurora, otra también relacionada con la luz. Me llamó la atención porque había muchas palabras de diferente tipo y había varias que estaban relacionadas con la luz. Esto yo lo relaciono con la luz y dar a luz, ¿no? Cuando una mujer da a luz, parece que también se abre un nuevo camino, como aquel bebé que vimos al inicio, y empieza ese camino de relacionarse con la luz. Y también hay una evidencia ahí, no se sabe si científica o más sensorial, de que gente que estuvo cercano a la muerte y pudo volver de alguna situación médica o demás, siempre hablan de la luz, una luz al final del camino, dice, ¿no? La luz al final del túnel. O sea que parece que al inicio y al final, ahí está la luz como presente. Acá tomo una frase de Nabokov que dice: nuestra existencia no es más que un cortocircuito de luz entre dos eternidades de oscuridad. Es un poco trágica, les voy a decir, porque la vida no es un cortocircuito, la vida es una maravilla lo que tenemos, pero bueno, ahí me pareció interesante esa idea de igualar de alguna manera esa oscuridad antes, la oscuridad después y en el medio la vida misma, que es, como digo, no un cortocircuito, sino que es una maravilla. Y esto tiene que ver, también les pongo más que títulos, que tienen que ver con la ergonomía ambiental, el confort lumínico, el confort acústico. Hoy se está trabajando muy asociadamente la luz con el sonido en espacios arquitectónicos de interiorismo, el confort térmico, la calidad del aire, otro aspecto que también se está poniendo muy de manifiesto en espacios interiores, sobre todo espacios laborales, por ejemplo, oficinas, todo lo que tiene que ver con espacios interiores donde la gente permanece mucho tiempo, ¿sí? Así que hay mucha información referida a la calidad del aire porque tiene mucho que ver con la calidad de vida. Y acá me voy para atrás y lo traigo a Antonio Gaudí, que se adelantó 100 años. Esta es una frase que tiene más de 100 años, y fíjense lo que dice Gaudí, lo que decía Gaudí, otro arquitecto de los que digo entendía la luz, ¿no? Podríamos hablar largo de Gaudí, pero entendía la luz, ¿no? Solo visitar la Sagrada Familia en Barcelona ya nos da la pauta de cuánto entendía la luz natural y cómo la manipulaba y cómo la usaba y cómo la interpretaba hasta de una manera simbólica, religiosa, como él sabía hacerlo. Y habla de esto, ¿no? Como él 100 años atrás, más de 100 años atrás, decía que el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. O sea que estaba hablando de sustentabilidad, estaba hablando de ahorro energético, estaba hablando de calidad de vida, ¿sí? Cuando no eran problemáticas que de alguna manera ocuparan a la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces me pareció interesante esta idea de proyectarse en el tiempo. Y esto se asocia, o yo lo asocio en esta presentación, con la biofilia, que no es nuevo, pero sí empieza a tener mucha más relevancia la idea de asociar la naturaleza en espacios interiores, ¿no? En términos de naturaleza propiamente, en términos de iluminación natural y artificial, cómo la combinamos,
y eso tiene que ver directamente con la calidad de vida. ¿Sí? Hay una relación directa en cómo nosotros nos sentimos en un espacio que tiene o no conceptos de biofilia. Pensar los espacios con un enfoque humano, el mundo del diseño va para ese lado, de eso no tengo dudas. No hay, creo yo, y quizás el tiempo me dará o no la razón, pero yo creo que va fuertemente para ese lado. Es decir, no podemos seguir diseñando espacios como hace 25 años atrás. Ya estamos en pleno siglo XXI. Ya pasó un cuarto de siglo del siglo XXI. No podemos seguir diseñando como en el siglo XX. Y además nos tocó la pandemia, que eso fue una bisagra absoluta en la historia de la humanidad. Es decir, es dar un salto enorme en la forma de entender el espacio y cómo nosotros somos responsables, además, de esa calidad de vida. Digo nosotros, arquitectos, interioristas, iluminadores. Es vital, y lo digo vital porque lo considero tal cual. Tener en cuenta la calidad del aire. Hay estadísticas, por ejemplo, que hablan de espacios biofílicos en oficinas, por ejemplo, en espacios corporativos, donde baja el 37% el nivel de estrés, cosa que me parece enorme, ¿no? Enorme el aporte que puede hacer la biofilia en espacios. Inclusive Richard Loeb, que es un periodista, un investigador americano, habló ya hace varios años de esto, que es interesante porque él habla del trastorno por déficit de naturaleza, algo que ahora se ha intensificado muchísimo, que no llega a ser un síndrome, es decir, no es una patología médica, ¿sí? Oficialmente comprobada, pero sí de alguna manera marca una pauta, digamos, de cómo nos hemos ido alejando de la naturaleza. Ese 80-90% del tiempo en espacios interiores nos cambió la vida. Y entonces esto creo que tiene mucha relevancia porque los espacios construidos empiezan a tener mucha importancia en la forma de vida, ¿no? Entonces acá yo seleccioné algunos aspectos, por ejemplo el control acústico, que es una problemática enorme, sobre todo en oficinas, en espacios colaborativos donde no hay separaciones, donde no hay muros, y se produce un ruido que puede ser muy molesto para las personas que están ahí. Estos paneles acústicos son fonoabsorbentes y de alguna manera controlan, parecen decorativos, lo son, pero además cumplen la función de absorber el sonido, que es esa reverberación. Como digo, hay mucho de esto. Yo doy clases en una diplomatura de acústica y luminotecnia, es decir, están como antes eran dos mundos muy distintos y hoy están como asociados de alguna manera, ¿no? Es entender el espacio interior, no la iluminación y el sonido, sino como algo junto. Miren acá cómo lo fusionaron, hasta estéticamente, ¿sí? La luz con los paneles fonoabsorbentes, ¿no? Parecen decorativos y lo son muy lindos, pero cumplen un rol que tienen que ver con el manejo del ruido ambiente, sobre todo en espacios donde hay mucha gente, una oficina, un restaurante, un auditorio. Hoy hay un problema serio de post-pandemia con respecto a esto. Mucha gente, me incluyo en ese porcentaje, quedamos muy sensibles a los ruidos externos, ruidos de mucha gente, por ejemplo, y no es que sea antisocial ni nada de eso, al contrario, pero estoy mucho más sensible y hablando con médicos, hablando con psicólogos y hablando con personas que están con esta situación, que no es un trastorno ni nada, ni me cambia la vida, nada, pero sí me produce mucha más molestia estar, por ejemplo, en este caso, 12 personas hablando. Es decir, hay como una cuestión de una reacción que no me resulta agradable, ¿sí? Pero bueno, tenemos que convivir con eso. También el diseño biofílico contempla esta idea de combinar la luz artificial y la natural, ¿no? Un espacio de pausa en un edificio, por ejemplo, y también en espacios de trabajo, ¿no? Propiamente, cómo compensamos, cómo balanceamos la luz artificial para que todos tengan el mismo nivel de iluminación, no solamente que se beneficien de la luz natural los que están cerca de la ventana, sino que todos puedan tener los niveles adecuados, ¿no? Y cómo lo balanceamos eso dentro de un proyecto. Por eso es fundamental entender el espacio, las aberturas, las entradas de luz, cómo son. Acá son
un muro cortina prácticamente de piso a techo. Está muy bien que entre la luz, pero es imprescindible controlarla, ¿no? No siempre necesitamos el 100% de la luz ingresando. Así que se trabaja también desde sistemas de filtro, cortinas y demás, con diferentes niveles de translucencia. Ahí tenemos entonces un espacio de pausa, por ejemplo, en un edificio corporativo, cómo se trabaja esto y se proyecta, digamos, en función de esto, ¿no? De generar esos breaks de trabajo de 20 minutos para ser más productivo, ¿no? Es decir, y no solo la producción, sino la calidad de vida, que es lo que se busca fundamentalmente. Las empresas modernas, actuales, consideran esto como base fundamental de su estrategia en el manejo de sus recursos humanos, ¿sí? O sea, ya no son empleados, son colaboradores, que son personas que saben que si no les dan una calidad de vida dentro de ese espacio, se van a marchar de la empresa, se van a ir de la empresa. Y hoy hay un problema serio con eso, a nivel mundial con respecto a la permanencia del trabajo, ¿no? De las personas trabajando en la misma empresa. Eso es muy costoso para las empresas, capacitar gente y a los 3 meses que se vaya a otra empresa con toda esa capacitación. Así que hay que darle espacios como este, por ejemplo, el edificio de la empresa Natura en San Pablo, en Brasil, que, bueno, la empresa es una empresa, digamos, innovadora y es una empresa que obviamente contempla toda la cuestión ecológica y demás, o sea, su cuartel general no podía no tener estos conceptos de naturaleza, tanto en las vistas internas como externas, ¿sí? El edificio es hermoso, es enorme y tiene mucho que ver con esta cuestión biofílica de las vistas, ¿no? Como el edificio de Amazon en Seattle siempre es un referente de esto. Y además, si lo hace Amazon, piensen que lo hace Amazon, lo hace Google, lo hace Microsoft. Bueno, si lo hacen ellos, es que está bien. El mundo va por ahí. Ellos están adelantados a todos nosotros y a todas las empresas. Entonces, va por ahí, sin duda, ¿no? Miren acá el nido que armaron ahí como un espacio suspendido. Fíjense, un espacio estos son unos enormes domos geodésicos impresionantes. Y bueno, ahí esa relación, ¿no? Como digo, de la naturaleza en un espacio de trabajo. No se trata de poner una planta nada más, ¿no? Eso lo aclaro porque a veces dicen, no, sí, puse un par de plantas y es diseño biofílico. No, es mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, entendamos esta cuestión de generar estas vistas que están muy relacionadas con la luz natural, con la luz artificial y con las sensaciones que generan. La idea de estos espacios de pausa es hacer sentir a las personas como en casa. Ese es un poco, ¿ven? Los sillones no son corporativos, son sillones como de una casa, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que uno se sienta como en casa en el trabajo. Así que hay mucho de esto muy interesante porque hay sí mucha evidencia de esto en relacionado no solo a los niveles de productividad, baja mucho el ausentismo, la gente quiere ir a trabajar a estos espacios, se siente cómoda, se relaciona mejor con sus pares, o sea, hay un montón de cosas. También el diseño acá, me voy a puro interiorismo, esto es bien de interiorismo, ahí creo que hay muchas arquitectas, arquitectos y interioristas, esto es interiorismo puro, ahí vamos ahí. Esto tiene que ver con la selección de materiales y también algo interesante que son los patrones, ¿sí? Este es un estudio de Chile que trabaja arquitectura, sobre todo corporativa, con diseño, con conceptos de neuroarquitectura, neurointeriorismo, y los patrones a nuestro cerebro le encantan, ¿sí? Nos ordenan, nos dan tranquilidad, nos dan seguridad, entendemos el espacio a partir de los patrones, ¿sí? Geométricos. Fíjense que inclusive acá cómo se empata el techo con el piso, ¿sí? Con estos hexágonos que imitan una pelota de fútbol. Entonces, esta idea de entender el espacio a partir de patrones es fantástico, porque aunque no nos demos cuenta, y quizás mucha gente que trabaja en ese espacio no se da cuenta hasta que se lo explican. Una vez que se lo explican, ya cuando empezamos a entender, y no se necesita ser arquitecto, ni interiorista, ni nada, ni diseñador, ni nada, simplemente una persona que trabaja ahí, cuando uno se lo explica, empieza a entender. Y empieza a entender que eso tiene una relación con nuestro ADN, con nuestra forma de entender el espacio,
vivir el espacio. Por ejemplo, tomar patrones biofílicos de la naturaleza y aplicarlos en un muro, en un espacio de introspección, de descanso. Y hablando de patrones, acá les presento, si no la conocen, conózcanla, es muy famosa, pero bueno, Neri Oxman es, como digo, esas mujeres que rompen los esquemas, está 100 años adelantado a todo el mundo, a todos nosotros. Ella es una investigadora, trabaja en el MIT, tiene un laboratorio de investigación con un montón de gente de todo el mundo que trabaja en la investigación, sobre todo de materiales. Ella ha promovido mucho el trabajo de tomar los patrones de la naturaleza y llevarlos a materialidad, ¿no? Y se supone que va a cambiar la arquitectura. Es decir, estos materiales son materiales de construcción, son materiales que pueden reemplazar vidrios, por ejemplo. Tuve la suerte de ver a Aguahoja, la presentación que hizo en 2019 en el Museo Cooper Hewitt en Nueva York. Había una estructura como esta de grande, y ahí lo estaban presentando. No entendí mucho en ese momento, no sabía mucho de ella, y después me puse a investigar y me voló la cabeza. Si no la conocen, como digo, búsquenla. Hay una serie en Netflix que se llama Abstract. Bueno, ahí la pueden ver y bueno, hay mucha información de ella, pero les sugiero. Ella está trabajando también con la creación de patrones a partir de vidrios, con dos pasos, digamos, Glass 1 y Glass 2, y son vidrios especiales, distintos, se refleja distinta la luz, por ejemplo. O sea que esto me parece que va para la arquitectura, para el interiorismo, va a ser totalmente revolucionario. Así que bueno, les presento ahí si no la conocen, es fantástica. Es una mujer como con una cabeza superior, sin duda. Y las texturas, como digo, que son elementos claves también, ¿no? Todo tiene textura, tanto lo que vemos en el piso, hay una textura más mullida en la parte de descanso, otra en las circulaciones, los vidrios tienen otra textura, es decir, todo eso se va combinando para que nuestro cerebro de alguna manera se sienta cómodo, y que entienda el espacio y que entienda los sectores a partir del uso del color, por ejemplo. Aunque nos pueda parecer muy obvio, y en diseño interior esto lo manejamos todo el tiempo, pero entendamos que es una cuestión que tiene que ver con aplicar conceptos de neurociencia, de neuroarquitectura, de neurointeriorismo y de neuroiluminación para dar soluciones efectivas a los espacios vividos. Acá yo tomé sobre todo espacios corporativos, pero esto es aplicable a una escuela. Hoy hay mucho desarrollo de las neurociencias en espacios educativos, como mencionaba justamente Andrea, que habíamos tratado en el primer curso que dimos el año pasado de neuroiluminación, y hablamos de eso. Ahora estamos dando otro curso también, y ahora a fin de mes hablamos justamente de neuroiluminación aplicada a espacios de salud. Hay todo un gran desarrollo en áreas de salud, en hospitales, en clínicas, y se está aplicando. Es decir, no es solamente algo teórico, es una cuestión práctica y además tiene evidencia científica, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, hay estadísticas de eso, ¿no? De la no aplicación de esos conceptos o la aplicación. Como decía Andrea, una habitación que tiene vistas a una naturaleza, los pacientes se recuperan antes. Y no solamente ese paciente se recupera antes, ese paciente consume menos medicamentos y gasta menos plata de salud pública. Es decir, tiene un impacto enorme, y a veces puede ser simplemente considerar una vista hacia un parque en lugar de un lugar cerrado. Y hoy hay muchos estudios de arquitectura que están trabajando con este concepto. Si quieren, después les puedo dejar unas notas que escribí hace 2 años cuando presentamos acá en Buenos Aires en el Congreso Argentino de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Escribí una nota, presentamos ahí en el Congreso, y ahora escribí otra nota que la entregué ayer justamente, y va a salir en el anuario 2025. Y ahí hablo de todo esto en espacios de salud específicamente, que es un área súper interesante desde todo punto de vista, desde la arquitectura, la ingeniería, bueno, ni hablar, es todo ingeniería, pero también es iluminación. Y ahí hay un enorme campo de desarrollo profesional también, muy específico, pero hermoso y súper creativo y súper práctico además para poder desarrollar. Entonces, esto de las texturas, por ejemplo,
trabaja muy bien. Y la imitación de la naturaleza, ahí me faltó ponerle imitación de la naturaleza, ¿no? De alguna manera, yo me imagino una reunión, no sé, con un cliente para cerrar un negocio en esta situación, ¿no? Con este ámbito, con estos colores, con estos patrones, con un rico aroma, con una música ambiental adecuada, con un nivel de iluminación adecuado. El negocio se cierra seguro. Es decir, son de alguna manera estrategias que utilizamos para generar esto, ¿no? Inclusive trampas, ¿no? Como empapelados, por ejemplo, que imitan, y como digo, nuestro cerebro se cree todo, es muy fácil engañarlo, entonces esto genera esa sensación, esa buena sensación. Combinar ahí un poco de interiorismo de formas curvas y formas rectas, no están peleadas, ¿sí? Inclusive yo considero que tienen que estar balanceadas, ¿sí? No todo es curvo, no todo es rectilíneo, ¿sí? No todo es ortogonal. Entonces, perfectamente pueden estar balanceados y los lugares adquieren mucha personalidad. Un espacio de pausa, una oficina, una escalera imitando, este es un edificio en Chile, una escalera que está imitando la proporción áurea, ahí la vemos. La gente no se da cuenta hasta que se lo explican, ¿sí? Cuando se lo explican, dice, no es una escalera caracol, no es una escalera en espiral, ya tiene un sentido, ¿no? Tiene un porqué. Inclusive todo este sistema de iluminación que vemos acá arriba está inspirado en una mantarraya, ¿sí? En la forma de una mantarraya. Entonces, claro, pueden ser círculos, pero una vez que te dicen eso, ya empezás a entender que hay una relación ahí con la naturaleza. Y como los seres humanos necesitamos eso, nos viene bien eso, nos gusta eso, empezamos a relacionarlo. Y de alguna manera nuestro cerebro se resetea con esa idea. Y ahí es donde empezamos a funcionar mejor. El espacio empieza a funcionar mejor, ¿sí? Las personas que trabajan en el lugar, como decía Andrea, yo que me dedico sobre todo a diseño comercial, siempre para mí la prioridad no son los clientes, son los empleados, que están 8 o 10 horas trabajando a veces en un shopping, en un mall, sin luz natural. Me ha pasado años, yo he trabajado más de 30 años en ese ámbito, 35. Y les puedo asegurar que es un problema porque la calidad de vida de esas personas es muy mala, pero muy mala de verdad. Hay mucho ausentismo, muchas enfermedades asociadas. Lo más normal que le pasa es que tenga dolor de cabeza, que es lo mínimo. A partir de ahí, muchísimas alteraciones. Entonces, una recepción, por ejemplo, de un edificio, ya, por ejemplo, el front desk ya no va de frente. Ya en los hoteles se está usando mucho este concepto, ¿no? Ya es lateral. Inclusive en algunos ni siquiera hay mostrador, ni siquiera hay escritorios, ya hay sillones donde los clientes se atienden tomando un café. ¿Sí? Es una cuestión que tiene que ver justamente con eliminar esas barreras físicas, virtuales, que marcan, digamos, límites, ¿no? Y esa idea de las empresas de acercar a los clientes. O los diseños paramétricos, por ejemplo, también muy relacionados con la naturaleza. Este es un espacio de pausa, un gran centro de articulación de todo un gran piso, donde este centro se transforma en el espacio de descanso, donde uno puede tener hamacas, inclusive columpios, y estar ahí haciendo esos 20 minutos de pausa tan necesarios, ¿no? Este es otro proyecto muy interesante en Chile, de este estudio que les menciono, O Arquitectos se llama, que han hecho un hotel muy curioso porque cada piso tiene un solado, es una alfombra que está impresa, y cada piso tiene la reproducción de los diferentes paisajes de Chile. En este caso, el mar, en el otro piso, el desierto, en otro piso, la cordillera de los Andes, y en otro piso, el bosque de patagónico, ¿no? Entonces, la gente ya ni siquiera le dice sexto piso, quinto piso, cuarto piso, le dice el piso de la montaña, el piso del océano, ¿eh? Ya empieza a relacionar eso con una cuestión más vivencial, más natural, y el mundo del interiorismo va por ese lado, ¿sí? De la imitación de la naturaleza en términos de textiles, de formas, y sobre todo las sensaciones que van a entregar. Finalmente, algunas reflexiones como para cerrar, que es diseñar con un propósito enfocado en la mejora de la calidad de vida,
de las personas, en todo ámbito, en la casa, en el trabajo, en todo ámbito. Es siempre apuntar el diseño en ese sentido, seguramente va a ser mucho más generoso con nuestro trabajo, proyectar de una manera integral, holística, interdisciplinariamente. No todos sabemos todo, no sabemos nada en realidad, o sabemos de nuestra materia, pero necesitamos de otros colegas que se dediquen a otras cosas y que trabajen en pos de solucionar un diseño, por ejemplo, la iluminación asociada al interiorismo, o a la arquitectura, o los textiles, ¿sí? Y dentro del mundo del diseño hay especialistas, además, en cada área, cosa que es muy bueno eso también, convocarlos. Y la neuroiluminación como una herramienta de soluciones innovadoras, ahí hay nada de más, innovadoras, formas de entender, vivir y sentir los espacios. ¿Sí? Creo que ahí es donde nosotros podemos dar el plus de calidad a un proyecto cuando pensamos en que hay gente viviendo en ese lugar, que hay personas que son únicas, que tienen una forma de vida, que tienen una forma de sentir, que tienen un gusto personal y que la vida además va evolucionando, va cambiando y el espacio se tendría que acomodar, adaptar a esos cambios también. Por eso el diseño pensado con una proyección de futuro, pero pensando específicamente en esa persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación tan interesante. Aquí tenemos 2 preguntas en el chat. Pregunta Carlos Jaimes. Fernando, en relación con lo que mencionas del diseño biofílico aplicado a unidades de vivienda, ¿cómo lograr implementar esos conceptos cuando, por ejemplo, en Colombia estamos viendo que los constructores priorizan la rentabilidad del espacio? Vemos ahora unidades de vivienda entre 28 y 32 metros cuadrados en unas verdaderas colmenas humanas en bloques de apartamentos de 28 a 32 pisos y conjuntos de 300, 500 apartamentos. Los ejemplos que presentaste eran de oficinas, básicamente. Sí, bueno, muy interesante eso. En realidad tenemos peores situaciones que esa. En Buenos Aires, por ejemplo, tenemos la posibilidad de vivir en departamentos de 18 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados. Eso es un problema mundial que está ocurriendo, la falta de vivienda, lo caro de la vivienda en el mundo, ¿sí? Los metros cuadrados cada vez son más caros y cada vez vivimos en lugares más pequeños, ¿sí? Confinados en espacios más pequeños y eso también está trayendo algunas soluciones interesantes porque hay muchos edificios que se están reconvirtiendo también, por ejemplo, que no tienen cocina los departamentos y hay una cocina por piso, por ejemplo, donde esos vecinos comparten el espacio. Eso ya está. Y esos han sido soluciones que de alguna manera el mercado lo ha impuesto, el mercado porque es el que mueve toda la industria, todo el gran negocio inmobiliario y de construcción, pero tiene que ver con necesidades humanas y darle las mejores opciones. Ese es el tema, las mejores soluciones. Por eso el interiorismo, como digo, la arquitectura es ese departamento, ese edificio. El interiorismo de los muros hacia adentro y la luz natural y artificial uniendo todo eso. Ahí es donde tenemos que pensarlo de una manera bien integral. Después son situaciones particulares, es decir, bueno, ¿quién puede vivir en 18 o 20 metros cuadrados? Bueno, es una realidad. Nosotros podemos ofrecer como diseñadores alternativas mejoradoras para que la calidad de vida de esa persona no sea traumática y que sea una buena calidad de vida. Para eso estamos, para pensar en esas soluciones. Por eso son todos desafíos interesantes, ¿sí? Que se están dando, inclusive, por ejemplo, en Buenos Aires se están transformando muchas oficinas, edificios de oficinas que quedaron vacíos en la pandemia, en la pospandemia, se están transformando en departamentos. Y no siempre los departamentos son enormes, porque sabemos el costo. Entonces, ahí es donde aparecen los desafíos de cómo podemos pensar de manera integral y mejoradora, siempre pensando en mejorar la calidad de vida. Ese me parece que es la clave. Y una manera de hacerlo es con la neuroiluminación, con el neurointeriorismo, con la neuroarquitectura. ¿Sí? Muchas gracias, Fernando. Hay otra pregunta de Juan Diego Valenzuela.
¿Qué opinas de dejar de deforestar un suelo para luego construir encima y volver a poner la naturaleza que había antes de forma artificial? Y más bien construir y diseñar, por ejemplo, con un árbol en medio de una sala que naturalmente ha estado ahí durante 50 años. ¿Cómo ves la biofilia? ¿Cómo ve la biofilia un diseño realmente natural, donde la naturaleza sigue ahí y no ha sido plantada allí? Exacto, muy buena pregunta, casi una reflexión, porque en realidad estamos, como digo, la biofilia suena muy bien, es decir, es muy marketinera, se vende muy bien, tiene buena llegada, a la gente le gusta, pero está ese otro aspecto también, ¿no? Que hay casos extremos, hay casos que considero horrendos, ¿sí? De destrucción de parques, de destrucción de naturaleza para hacer un edificio cuadrado, para hacer un edificio donde la gente va a estar hacinada, viviendo en un espacio. Pero ahí es donde empezamos ya es una cuestión de negocio, ya es una cuestión social, es una cuestión urbana, es decir, tendríamos que enfocarlo desde muchos ámbitos distintos. Como digo, si me voy a lo romántico del diseño, no, dejemos la naturaleza que crezca y que ese árbol siga creciendo ahí. Pero bueno, el mercado marca otra cosa, ¿no? Pero sí se puede, ahí sí es donde pienso que nosotros podemos de alguna manera traer la naturaleza al interior, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, paisajismo, hoy hay paisajistas que trabajan en espacios interiores, solamente en espacios interiores. Eso es algo relativamente nuevo, porque uno asocia el paisajismo con el jardín, con el parque exterior, y sin embargo hoy hay paisajistas de interiorismo. Entonces, es un poco una contradicción, porque uno dice, derrumbo un árbol para hacer un edificio, para después volver a poner un árbol, ¿no? Es un poco contradictorio, pero bueno, lo ideal está muchas veces alejado de lo real, de lo que realmente necesitamos, ¿sí? Pero siempre considero que el diseño puede hacer un gran aporte. Estoy convencido de que puede hacer un gran aporte en términos de mejora, ¿no? De la persona después viviendo en ese espacio. Bueno, por lo que veo no hay más preguntas. Heriberto Rodríguez te felicita, excelente charla. Un abrazo. No sé si alguien más tenga otra pregunta, pero creo que ya estamos como en el tiempo para darle cierre a la charla. Entonces voy aquí a compartir otra vez un momentico la pantalla. Sí. Muchas gracias, Heriberto. Bueno, muchos amigos. Ahí estamos. Gracias, Eugenia. Yo no los estoy viendo a todos, pero bueno, muchas gracias por los comentarios. Y bueno, muy agradecido a la IES Colombia por la invitación. Hola, Caro, ¿cómo estás? Por la invitación. Un honor para mí haber sido parte de esta inauguración de la Semana de la Luz, nuestra Semana de la Luz, a nivel mundial, este evento fantástico que se está dando con diferentes eventos a nivel mundial. Y bueno, feliz de que me hayan invitado, ojalá que les haya resultado interesante, quedan invitados a participar de Neuroiluminación, pónganse en contacto con nosotros, tenemos un programa súper interesante con profesionales, profesores internacionales muy buenos, y creo que les puede dar un aporte muy, muy valioso, tanto desde la arquitectura, desde la iluminación, desde el interiorismo, para eso, ¿no? Para mejorar la vida de las personas. Así que agradecido mucho a todo el comité directivo de la IES, en tu nombre, Andrea, para felicitarlos por este evento, y yo feliz de haber sido parte. Les mando un gran abrazo a todos. Y nosotros te reiteramos los agradecimientos, Fernando, por estar en nuestra charla inaugural, en la bienvenida y la inauguración de la Semana de la Luz que estamos organizando desde el comité directivo, desde toda la mesa directiva y Sección Colombia y todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por tu charla, todos los temas muy interesantes. Bueno, estamos en esta Semana de la Luz Internacional que todos queremos compartir conocimiento de todas partes del mundo. Te agradecemos mucho. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y quiero recordarles ya para dar cierre a la charla de hoy que
El día de mañana, miércoles 14 de mayo a las 6 de la tarde, hora Colombia, vamos a tener la charla de iluminación sostenible sobre la guía práctica de iluminación ANSI LP 1020, que será dictada por Diana Mazuera, un trabajo en colaboración con María de los Ángeles Escobedo y Lisette Morelos. Y bueno, no se pierdan el resto de charlas que tendremos jueves 15 y viernes cerraremos con el panel de discusión. Y les recordamos las camisetas que tenemos para que las puedan adquirir. Para mayor información, ya saben, nos pueden contactar al WhatsApp 320-620-8312 o en nuestras redes sociales como @IESColombia. Y finalmente, los invitamos a todos a que se hagan miembros de la IES Sección Colombia, donde van a tener acceso a mucha información valiosa, estándares, van a ser parte de una comunidad de iluminación en la cual pueden crecer, pueden adquirir mayor conocimiento y pueden crear una red profesional muy importante para nuestro sector. Les agradecemos a todos la participación el día de hoy y bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales para poder acceder a todas las charlas que tenemos y las actividades que tenemos en esta Semana de la Luz. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Fernando. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno, chao. Feliz tarde.